acá el periodo de estos índices de precios, el año 2003 hasta el año 2016. ¿Ya? Hasta el año 2016. Y con el paso del tiempo, ¿no? Tenemos los siguientes IPCs. Por ejemplo, el índice de precios del consumidor calculado para el año, hasta el año 2004, hasta el año 2007, 2009 y 2011 respectivamente. ¿Ya? Pero como ustedes pueden observar acá, eh, no tenemos los datos, todos los datos, no tenemos toda la información, ¿no? ¿Cuál sería el IPC, por ejemplo, respecto del año 2004, ¿no? Para el año 2003 y así sucesivamente para el año 2005, el IPC en base al año 2004, ¿no? Pero para esta serie de datos, de años, ¿no? Entonces vamos a calcular nuestro empalme, ¿no? En relación a los demás, indicadores. ¿Ya? Vamos a usar una regla de 3 simple para poder rellenar esta tabla. ¿Ya? Entonces, este empalme simplemente es un procedimiento que vamos a hacer, es una especie de enganche, ¿ya? Entre datos, ¿ya? Entre datos que tenemos acá. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo de esta forma. Cuando queremos encontrar algún dato en base a una regla de 3, no tenemos una incógnita, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos planteamos una ecuación, ¿verdad? En la cual nuestra incógnita es la que está ubicada en este espacio, donde estoy ubicada ahora, en este espacio amarillo, ¿no? Esa va a ser mi incógnita. Entonces, la regla de 3 me dice que va a ser, por ejemplo, el IPC del año 2004 multiplicado por el IPC del año 2007, ¿no? Esto por 55 y esto dividido entre 42. Y con eso pues ya tenemos, acá voy a reducir algunos decimales, que no fue. ¿Mm? Bueno, ya, acá a ver, modificaré primero, espera un momento, todos los decimales, ya, modificar y ya tenemos esto, ¿no? Y cada uno de estos datos de acá que vemos en blanco, los vamos a ir realizando de esa forma, vamos a ir realizando ese empalme. ¿Ya? Por ejemplo, para el año 2006, no tengo el IPC el IPC en base al año 2004, ¿verdad? Pero tengo de información los demás IPCs y tengo como información o como dato para, eh, para el 2007 los siguientes datos, ¿no? Entonces, la regla de 3, en este caso, ¿qué me diría? Sería el IPC encontrado para el año 2005 multiplicado por 60, ¿no? Un cruce de información dividido entre 55. ¿Sí? Y con eso ya habríamos encontrado nuestro dato hasta allí. Pero nos falta rellenar todo esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ir rellenando algunos puntos, algunos espacios clave. Y posteriormente, pues simplemente vamos a ir jalando fórmulas así como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Con los demás ejercicios de la vez pasada, ¿no? Entonces vamos a agarrar acá y vamos a situarnos en espacios donde tengamos la información necesaria. Por ejemplo, acá, en este espacio, en esta intersección del año 2008 y el IPC generado en base al año 2007, ¿no? Esta intersección acá, podemos agarrar estos dos o estos dos, ¿no? Depende de ustedes. Entonces, podemos agarrar esto, por ejemplo, acá, multiplicado por esto, un cruce, y esto dividido entre 80.
¿Ya? 89. Cosa que nos sale 74,99. Ahora, si hubiéramos agarrado el otro, tal vez no tendría que ser tan diferente. Esto por esto y dividido entre esto, ¿no? Y nos sale alrededor, ¿no? Vamos a tomar siempre un intervalo de más 5 y menos 5. Si nos ubicamos, digamos, en una línea temporal, en este caso en una línea de índices, donde nos vamos a poner intervalos de 5, de menos 5 y más 5, ¿no? En una ordenada, en un eje de las abscisas, de 5 positivo y 5 negativo. Ese sería nuestro intervalo. Entonces, puede variar esto en relación a eso, ¿sí? No tendría que variar mucho en relación a los años anteriores. Por ejemplo, el IPC del año 2007, ¿no? Que se ha generado en base a datos del año 2007, tiene que ser un tanto similar a lo que para el año 2007, ¿no? Acá 71 y para el año 2008 simplemente ha incrementado a 72,18. Si hubiéramos tomado estos datos de acá, habría sido ¿qué? 74,99, ¿verdad? Entonces no varía, no se aleja mucho, ¿no? Esto ha incrementado, ¿por qué? Porque hemos considerado precios del año 2009, ¿no? O sea, de 2 años después del 2007. Y nos ha salido menos acá, es decir, 72, porque hemos considerado datos pasados, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan del índice de precios de las Peires que les había comentado? Que el índice de precios de las Peires usa más datos pasados, ¿verdad? Es por ende, que puede sobrevalorar la inflación, ¿no? Sobrevalorar la inflación. Y el índice de precios de Pache infravalora porque está a base de precios nuevos, ¿no? Entonces, de alguna forma eso podemos observar acá, ¿no? 72, que es menor a 74, ¿no? En base a precios pasados y presentes. Ay, sí, ¿qué ha pasado acá? ¿Cuál es? Ya bueno, ahí lo vamos a ver. Luego, una vez encontrado eso, vamos a ir encontrando así de cada uno, ¿no? En una especie de grada, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener de relación los índices de precios más cercanos, ¿no? Por ejemplo, acá puedo agarrar esto, ¿no? Un cruce de información, 98 por 98, y esto dividido entre 95. ¿Ya? Hasta allí ya tenemos una especie de grada. Acá lo propio. Y luego vamos a jalar simplemente. 72 por 101, cruce de información, esto dividido entre esto. Entonces hasta allí ya tenemos. Acá, por último, vamos a calcular y luego simplemente jalamos, porque se va a ir rellenando conforme nosotros vayamos encontrando, ¿no? Esto por esto, dividido entre 72. Y ya tenemos acá introducidas nuestras fórmulas, ¿verdad? Entonces basta con hacer eso y jalamos. Ahora nos va a aparecer esto, ¿por qué? Porque aquí todavía no hemos llenado, pero una vez que jalemos se va a completar. Ahora sí, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, automáticamente acá rellenamos, omitir esto, y editamos para verificar que se haya dado ese cruce de información. Le voy a editar acá y... Ay, ¿qué pasó acá? Pues un momento. No, acá no está bien eso. No sé desde dónde se ha equivocado. A ver, espérenme. Esto está bien. Tiene que haber un cruce entre un rango determinado. Por ejemplo, este es el rango. Este de amarillo, ya, ese es rango. Y cada uno tenemos que delimitarlo de esa forma. Por ejemplo, para encontrar el 72 hemos delimitado el rango de acá, ¿no? Nos tiene que haber un rango de 4, de un 2 por 2, de una dimensión 2 por 2. ¿Ya? Entonces acá no se ha dado eso porque, a ver, voy a ver ahora dónde está ese error.
No tendría que suceder. Creo que acá está el error. Para esto tengo que hallar esto multiplicado por esto y dividido entre 94. Ahora sí tendría que dar, jalar y voy a editar. Esto es correcto. Por ejemplo, para el año 2012 se cumple, miren, esta celda azul, ¿no? Del año 2011 por la siguiente columna del año 2012 y dividido entre el 2011, ¿no? Enter. Y cada uno efectivamente se cumple, ¿no? Hay un rango de 2 por 2, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? 2 por 2, 2 filas y 2 columnas. Y en cada uno tiene que cumplir, exacto, así está bien, hace rato estaba mal, ahora sí. ¿Ya? Entonces tiene que cumplirse eso. Cuando tengan así espacios para rellenar, por ejemplo, si es que les tocara o si el profesor planteara eso en el examen, ustedes simplemente realizan eso, ¿ya? Ese empalme que corresponde en base a datos ya dados, ¿ya? Acá lo voy a poner así, tal cosa. Y nos falta acá. Entonces, eso de la misma forma lo vamos a ir llenando. Por ejemplo, acá primero. Acá no podríamos, ¿por qué? Porque acá no tenemos el dato, ¿no? Si nosotros delimitamos un rango de dimensión 2 por 2 nuevamente acá, ¿no? No tenemos. Los dos primeros no tenemos. Entonces, es imposible calcular ahí, ¿no? Entonces, tenemos que ver un espacio en los que sí tengamos, ¿no? En los que solo hay un espacio en blanco y tengamos 3 datos, ¿no? Por ejemplo, en este rango solo nos falta este, ¿verdad? Entonces calculamos 24 cruce de información por 95 y esto dividido entre 98, ¿no? Y acá automáticamente ya tengo ese, ahí, acá, este valor, ¿no? Y acá lo mismo. No sé si puedo jalar, a ver si sale. Perfecto. Ahí ya. Atrás, 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 atrás. Ya. Una vez determinado este valor, ¿no? Podemos jalar también hacia arriba. ¿Ya? Agarran y tiene que copiarse. Ahora acá no sale esto, ¿por qué? Porque acá no tenemos los datos. ¿Ya? Entonces, a medida que encontremos, pues nos va a salir. ¿Ya? Hasta aquí tenemos, ¿no? Hasta aquí tenemos. Y acá nos falta. Entonces acá agarramos un rango establecido, ¿no? Vamos a tomar los datos que por condiciones de ejercicio ya estaba planteados, es decir, 55 por 88 dividido, un rango, 55 por 88 dividido entre 60. Y bastaba con encontrar este dato de acá para encontrar los demás de aquí arriba, ¿no? Ustedes pueden observar un rango 2 por 2, ¿no? Una dimensión 2 por 2, 80,67 por 85,61 dividido entre 88, nos sale datos eh, dentro de un intervalo, ¿no? O bueno, más cercanos o más, lo más parecido a los demás, a estos años, ¿no? Ninguno se aleja, no es incoherente, ¿no? Por ejemplo, acá, si nos hubiera salido, por ejemplo, 200 o 131, ya, bueno, tendríamos que pensar por qué nos sale ese dato, ¿no? Tiene que salirnos en un intervalo no tan alejado, ¿ya? En comparación a estos datos de acá. Ahora esto vamos a encontrar con, acá tenemos acá, este empalme de acá lo vamos a ver, espérenme. Ah, ya, acá. Sería imposible si no tuviéramos un dato acá. Me lo he comido este dato. Era 94. ¿Ya? Ahora sí podemos encontrar.
Para acá va a ser esto, multiplicado por esto. Cruce de información, no se olviden, 94 por 42 y dividido entre 5. Una vez hecho eso, voy a dejarlo hasta el año 2011 y ya tenemos, ¿no? Entonces, de esta forma realizamos este empalme, ¿ya? En base a estos datos que ustedes ven pintados de verde, ¿no? Podemos encontrar lo que son los datos cuando no los tenemos, ¿ya? No los tenemos. Entonces, realizar un empalme de índices es simplemente agarrar datos, los datos que ya tenemos en base a los datos disponibles y empezar a encontrar un promedio, ¿no? Porque es lo que hemos hecho. Hemos encontrado un promedio respecto a los datos que teníamos a disposición, ¿ya? Entonces, un empalme simplemente es eso. Ustedes realizan una regla de 3 en base a un cruce de información de los índices de precios y van a encontrar lo restante, ¿ya? Ahora, pasemos a este siguiente ejercicio, que es un tanto más largo. Ya acá tenemos, por ejemplo, un índice de precios y estos datos de acá que pueden observar son de 6 diferentes países, ¿ya? Son de 6 diferentes países. Por ejemplo, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador y Uruguay. Claro, son datos simplemente para el ejemplo, ¿ya? Donde podemos observar el IPC con una evolución mensual, un índice de precios que evoluciona, o los cambios, las variaciones del IPC, mejor dicho, eh, las variaciones mensuales, ¿ya? Para cada país. Como ustedes pueden observar acá, tenemos datos incompletos, ¿ya? Acá y acá lo propio, ¿no? Lo voy a pintar. Tenemos datos incompletos, ¿no? En este caso no podemos realizar el empalme que habíamos hecho hace unos minutos. ¿Por qué? Porque corresponde a diferentes países, ¿ya? No podemos hacer un empalme, por ejemplo, acá, un cruce de información de 128 por 203 dividido entre 209. No podemos hacer. Son países diferentes. No sabemos cuál es el comportamiento de los precios de esos países, ¿no? Entonces, por un efecto contagio, podemos decir, no se puede realizar, ¿no? Decir que los precios en Brasil son los mismos que en Bolivia, no, ¿no? ¿Por qué? Porque en Brasil manejan otro sistema, eh, otra unidad de cuenta, ¿no? Otro sistema de cuenta, que son los reales. En Argentina, bueno, su moneda, ¿no? Pesos argentinos. En Perú, soles, pesos y soles, ¿no? En Ecuador, sabemos que Ecuador es una economía dolarizada, entonces los precios también son bastante diferentes. Uruguay pues también maneja su moneda, ¿no? Y entonces, por ende, en este tipo de casos, no podemos realizar un empalme, ¿ya? Entonces, vamos a disponer simplemente de la información que tenemos en el cuadro, así con los datos faltantes. En estos cuadros en los cuales no tenemos información del IPC, pues simplemente vamos a calcularlos hasta donde nos da el ejercicio, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos que calcular? Vamos a calcular lo siguiente. Nos dice, hallar la inflación e inflación acumulada, índice de poder adquisitivo y el índice de pérdida de poder adquisitivo, ¿ya? Nos pide que calculemos 4 cosas. Entonces, por países vamos a hacer esos cálculos, ¿ya? Entonces, acá primeramente tenemos 5 países. Acá voy a copiar los países. Tenemos que calcular 4 indicadores. Entonces, a ver, hasta acá. Bolivia, no creo que sea tanto. Hasta acá.
Primero vamos a calcular la inflación por países. Uruguay. Hasta Uruguay. Todo este cuadro va a ser inflación. Entonces vamos a ver si la economía regional, bueno, no la economía, sino eh, el indicador de inflación regional, ¿no? Porque todos estos países se encuentran en Sudamérica, pues vamos a ver si el índice de variación en los precios, el nivel general de los precios, es estable de forma regional, ¿ya? Entonces, de alguna forma nos va a señalar que no deberían ser tan volátiles, ¿no? Por ejemplo, alejarse, digamos, de Argentina a que nos salga una inflación del, qué sé yo, del 50%, por ejemplo. En Brasil nos salga del 10%, en Bolivia del 5%, etcétera. Entonces, no habría una estabilidad en cuanto a inflación regional, podríamos decir. Pero ahora eso lo vamos a ver cuando empecemos a calcular. Entonces, sí, inflación. De inflación, la calculábamos de qué forma. La calculábamos según la siguiente. Ay, ¿qué pasó? Un momento, por favor. Colgo. Ahora sí. Aquí, aquí está. Tenemos la fórmula de la inflación. La inflación, no se olviden, la calculábamos de la siguiente forma. IP, ese simplemente nos indica el índice de precios, ¿ya? Menos acá lo voy a hacer más alejado. Acá. Ya tenemos esta siguiente forma. Ya, menos, a ver con otro color lo pondré. Uy, no puede. Ya, bueno, ahí no. Ya. Entonces, la inflación lo calculábamos de esta forma. Era similar a una tasa de crecimiento, ¿verdad? Mm, Vamos a agarrar primero para Argentina lo siguiente. El índice de precios en el periodo T, en este caso como son mensuales, vamos a calcularlo a partir de febrero, ¿ya? ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento y la inflación son índices comparativos, ¿ya? Son indicadores comparativos, ¿ya? De un periodo respecto al otro. En este caso, enero, vamos a suponer que estos datos son para el año 2007, digamos, ¿ya? Para el año 2007. Y tenemos los datos de la inflación de enero del 2007. Para encontrar la variación o la inflación de enero, tendríamos que tener como dato diciembre del 2006, ¿ya? Pero en este caso, como no tenemos pues esta primera parte de acá, simplemente lo vamos a dejar en blanco, ¿ya? Porque no tenemos. De febrero sí, entonces de febrero sí vamos a calcular. Tenemos a febrero, ¿no? El índice de precios de febrero respecto del enero, ¿no? Respecto de enero, ay, que sería menos. Bueno, pueden calcularlo de esta forma, ¿no? Menos esto, todo esto dividido entre, un momento, todo esto dividido entre enero y multiplicado por 100. Lo vamos a encontrar en términos porcentuales, ¿no? Y nos sale esto. Ahora pueden usar esa fórmula o usar la otra fórmula de inflación, ¿no? Que simplemente es acá, voy a introducir acá mismo. ¿Qué es esta, no?
Acá, este de acá arriba ya no. Voy a borrar. -1, ¿no? Y todo eso por 100. Esa es la otra forma de expresar esta fórmula. Y rojo. Ahora sí. Pueden usar cualquiera de estas dos. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, pero aquí insertar dos datos árabes que parece un tanto moroso, ¿no? Entonces podemos usar la segunda. Directamente dividida entre periodo pasado -1 por 100. ¿No? Y nos va a salir lo mismo. Entonces jalamos hasta donde tenemos. Y encontramos la inflación para Argentina hasta julio de ese año, ¿no? Que voy a agarrar, voy a configurar porque me da muchos decimales. Ahora sí. Y acá mi tabla. Ya, ahora sí. Se ve mejor. Ya, entonces para Argentina simplemente tenemos hasta julio. Estos datos de acá los vamos a dejar allí en blanco. Brasil, lo propio. Para Brasil tenemos más información, ¿no? Entonces vamos a calcular lo mismo. Pero como ya hemos calculado acá inflación, ya hemos introducido la fórmula de inflación, pues simplemente podemos jalar, ¿ya? A ver, lo voy a quitar y hasta Uruguay, ¿ya? ¿Por qué? Porque por defecto sabemos que al no fijarlo, pues automáticamente va a recorrer, ¿no? Por ejemplo, acá editamos, ¿no? Así, Bolivia va a tomar datos de Bolivia, Perú, datos del Perú, Ecuador, datos del Ecuador y Uruguay también datos del Uruguay. ¿Ya? Entonces acá igual. Como ya tenemos la primera columna, entonces podemos encontrar para todos estos datos, ¿no? Y acá automáticamente también me va a decir qué dato, hasta dónde teníamos información. Por ejemplo, para Brasil teníamos todo. Está bien, es correcto. Para Bolivia nos faltaba el último, ¿verdad? Y no tenemos, porque miren, automáticamente acá Excel considera cuando no tenemos espacios rellenados en las celdas, Excel lo asume como si fuera cero, ¿ya? Por defecto. Por eso es que acá hay una disminución, porque aquí asume como si fuera cero, una disminución del índice de precios hasta más del 100%. Por eso está una deflación -100, ¿ya? Entonces, pero acá no hay nada, entonces esto de acá lo vamos a borrar. Voy a pintar, porque ahí no había nada. Esto igual, y hasta acá. Lo propio, para Perú, vámonos a Perú. La inflación para Perú, simplemente teníamos los datos hasta agosto, hasta julio. Hasta agosto ya no, pero como hay un dato en blanco, Excel lo ha calculado como si fuera deflación, ¿ya? Asumiendo que acá el índice de precios llega a cero y haciendo una comparación del incremento, pues sube hasta más, hay una disminución de los precios, perdón, hasta más del 100%, ¿no? -100. Pero como no es el dato correcto, pues simplemente lo vamos a borrar y solo calculamos hasta julio para Perú. Para Ecuador, lo propio.
tenemos datos simplemente hasta, voy a fijar esto nuevamente, voy a inmovilizar para poder verlo mejor. Ahora, para Ecuador acá, teníamos datos simplemente hasta, no sé por qué se hace así. Esperen. Ahora, ya. Para Ecuador teníamos datos hasta julio, ay, perdón, hasta junio, ¿no? Entonces, este menos 100 de acá, si ustedes ven un menos 100, después de haber calculado, pues eso ya está mal, ¿no? Eso ya está mal y eso simplemente acá lo van a borrar. Contenido. Borramos, borramos y ya está. Y tenemos los datos de inflación para Ecuador y Uruguay, ¿no? Para Uruguay tenemos menos datos, solo tenemos hasta abril. Entonces nos va a calcular hasta ese periodo. Ahora, si vamos analizando cada dato generado, según el índice de precios, vamos a ver lo siguiente. Si nos da datos positivos es porque ha habido inflación. Hay una inflación acá moderada, porque solo llega a 0,83, etcétera, ¿no? Inflación de un solo dígito. Entonces, bueno, los precios podemos decir que se han mantenido relativamente estables, ¿no? Miren, de enero a febrero para Argentina simplemente sube en un punto porcentual, ¿no? En un punto porcentual. Lo mismo, bueno, su comportamiento no es volátil, ¿no? 123, 125, hasta el máximo que ha llegado es a 128, ¿no? No hay una gran variación en los precios. Para Brasil lo mismo, ¿no? Y acá se ve reflejado en el índice de inflación, ¿no? 1, 0,99, 49, ¿no? Una inflación moderada. Acá ha tenido una deflación, ¿no? Por una disminución de 6 puntos porcentuales, ¿no? De 209 a 203. Entonces ha reducido el índice de precios, el nivel general de los precios, y eso se ha visto reflejado en deflación, ¿no? Que es negativo, ha habido deflación. Para Bolivia, ¿no? Y lo propio. Hay una estabilidad más o menos razonable en cuanto al índice de los precios según este ejercicio, donde tenemos índices bueno, tenemos datos de inflación moderada, ¿no? 0,62, 0,06. Acá una leve deflación por el mismo valor. Y acá quizá ha habido un mayor incremento que se ha ubicado en mayo, ¿no? Donde ha habido un incremento de aproximadamente 6 puntos porcentuales, ¿no? Y eso se ha visto reflejado en un incremento del 4% en inflación, ¿no? Pero sigue siendo moderado. Aunque ha sido el dato más relevante, podemos mencionar allí. Y bueno, los demás lo mismo, ¿no? Entonces, hasta el momento esto presenta una estabilidad en los precios a nivel regional o bueno, una estabilidad en cuanto a inflación moderada por país y bueno, si llegáramos a comparar con un índice regional de inflación, pues esto tampoco sería tan cambiante, ¿no? Se mantiene estable aproximadamente. Ahora vamos a calcular la inflación acumulada. La inflación acumulada es aquella inflación que la calculamos periodo a periodo, ¿ya? Y bueno, la fórmula es la siguiente. Es esta de acá, a ver, espérenme.
Ahora sí. Lo malo de fijar paneles para tener una buena visualización es que ya no te permite recorrer hacia arriba, ni hacia la derecha, ni izquierda. Es lo malo. Pero aparte, bueno, dejando eso de lado, también es una buena función para poder ver, ¿no? Con la base de datos. Y no estar yendo de esta forma, ¿no? En este sentido. De izquierda a derecha. Bien, acá vamos a calcular la acumulada. Acumulada. ¿Ya? La inflación acumulada va a tomar la siguiente fórmula. La inflación acumulada simplemente es igual a la inflación, ¿no? Los datos de la inflación ubicados o que ya tenemos acá, del año T, o bueno, del periodo T, en este caso de febrero, porque de enero no tenemos, dividido entre 100, porque acá hemos multiplicado entre 100, ¿recuerdan? A eso le vamos a sumar 1, vamos a multiplicar por 100 y luego vamos a restar por 100, ¿ya? La inflación acumulada, pues, es un proceso en el cual vemos la inflación que se genera mes tras mes, ¿ya? Entonces, acá voy a mes tras mes. Acá. Oh, ¿qué pasó? Otra vez. Ya, ahora sí. Entonces vamos a hacer dicha operación. Inflación acumulada. Vamos a agarrar mes tras mes. Primero no se va a hacer tan gravoso. A medida que vayamos avanzando en el tiempo, pues se hace más acumulativo. Por ejemplo, para julio vamos a, vamos a tener que incorporar la inflación de febrero, marzo, abril, mayo y junio, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, por ende, es un poco más gravoso. Este indicador acumulado es pesado hacerlo, pero a ver, vamos a hacerlo. Ya, acá Argentina. Vamos a agarrar el dato según la fórmula, no se olviden. Vamos a abrir un paréntesis. Para el general, otro para hacerlo por mes. Para Argentina va a ser primero el de febrero. Bueno, esto nos va a dar el indicador normal. Va a ser el de febrero dividido entre 100. A todo esto le vamos a sumar más 1. Vamos a hacer bastantes paréntesis acá. Esto multiplicado por 100. Cerramos paréntesis y esto menos 100. Y nos va a salir un indicador de 0,83%. Ahora esto podemos jalar simplemente la primera fila para los 5 países, los 6 países. ¿Ya? Los 6 países. Aquí ya tenemos esto, porque como estamos calculando para febrero, entonces simplemente tenemos la inflación para ese mes. Una vez que querramos calcular la inflación para febrero, marzo, pues ya vamos a acumular la de marzo y la de febrero. Ya, a ver acá. Espera. Ahora sí. Abrimos paréntesis, otro paréntesis y agarramos. Ok, sí, podemos hacer esto. Voy a copiar esto acá, pero voy a editar. No. A ver, para hacerlo más sencillo, voy a copiar y pegar.
No, me voy a coger. Ahí más. Ya. Para febrero vamos a introducir ese dato. Va a ser de febrero dividido entre 100, bueno, acá directamente más 1, ¿ya? Más 1, porque se va a operar por jerarquía de operaciones, primero la división, ¿no? Esto más 1 por marzo. La inflación de marzo y lo mismo, dividido entre 100 más 1. Cerramos todo, multiplicamos por 100 y al final restamos 100. Y nos sale una inflación acumulada de 2,5. De 2,5. Entonces acá, de acá, a ver cómo lo puedo poner. Acá es producto, ¿ya? ¿Cuál es ese símbolo de producto? Producto, ok. No recuerdo el nombre. Tiene, pero bueno, es igual que la sumatoria, ¿verdad? Pero tiene su expresión. No sé si está acá. No, 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 no. Producto. ¿Qué es esto? Producto. Insertar. ¿Ya? Entonces, al igual que la sumatoria, ¿no? Por ejemplo, cuando creábamos o construíamos nuestra tabla de índices de precios, por ejemplo, de las PIRs, etcétera, hacíamos sumatoria, ¿verdad? Pero para este caso es producto, ya es multiplicación. Entonces, por ende, voy a poner acá el producto y vamos a ir acumulando mes a mes. Como ya he enviado para Argentina, jalamos hasta Uruguay, ¿ya? Para todos los países. En este caso vamos a ir vamos a jalar la fórmula en sentido horizontal. Y de esa forma se va a ir calculando por países, pero acumulando, ¿no? De febrero y marzo. Febrero y marzo para todos los países. Entonces, seguimos. Acá va a ser esto. No, no podemos hacer eso. Necesariamente hay que introducir. Marzo va a ser enero dividido entre 100 más 1 multiplicado por marzo dividido entre 100 más 1 por enero, febrero, marzo, abril, no se olvide, paréntesis, abril multiplicado, perdón, dividido entre 100 más 1. Todo este es el numerador. Vamos a multiplicarlo por 100 y al final vamos a restar 100. Necesario otro paréntesis. No es necesario. Bien, como les decía, por jerarquía de operaciones, acá no es necesario acá poner el paréntesis, ¿no? Multiplicado por 100, paréntesis, menos 100, porque se va a operar primero la multiplicación como debe ser y posteriormente se va a restar. Y tenemos para Argentina una inflación acumulada hasta el mes de
Abril de 4,67. Entonces se va acumulando, ¿no? Periodo a periodo, la inflación va a ir acumulándose y de esta forma, pues, tenemos indicadores mayores a que solo fuera inflación. Entonces, hasta acá vamos a jalar para todos los países de Uruguay y se van a ir trasladando, ¿no? Acá miren, enero, febrero y marzo, perdón, febrero, marzo, abril, se han jalado para Bolivia lo propio, ¿no? Para cada país en sí. Entonces, hay que ir calculando periodo a periodo y posteriormente podemos encontrar en base a eso para los demás países. Acá nuevamente insertamos esto, divide entre 100 más 1 por. Eso es lo malo de hacer, calcular la inflación acumulada, que es más moroso. Hay que volver a hacer el procedimiento nuevamente. 100 más 1 y abril, mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ahora de mayo, hasta mayo. Ya tenemos hasta mayo, va a ser por 100 menos 100. Y tenemos eso, 5%. Jalamos para los demás países de Uruguay y vamos a obtener sus acumulados. Como pueden observar, se ha acumulado hasta mayo para cada país. Mayo, junio, vamos a junio nuevamente. Introducimos desde febrero. Más 1 por febrero, marzo, dividido entre 100, más 1, ahí no es por dividido, por, por 100 más 1, cerramos, más, perdón, por. Esto dividido entre 100 más 1. Y para finalizar, junio. Dividido entre 100 más 1. Cerramos todo eso, multiplicamos por 100 y restamos 100. Y tenemos el índice acumulado para junio de todos los países. Ahora, ojo acá, ustedes pueden observar que para Uruguay solo teníamos para los 3 primeros meses, ¿verdad? Entonces vamos a cortar acá. Para Uruguay ya no vamos a calcular para Uruguay. Lo voy a pintar. Y para Uruguay ya habríamos cerrado el cálculo. Y vamos a ir reduciendo por meses, por países. El último para Argentina. Febrero, 100 más 1. Simplemente seguimos la fórmula, ¿ya? Por. Está muy oscuro. Quiere llover y se nubló. Y la luz ya no llega a mi cuarto. Acá va a ser para este mes 100 más 1. Multiplica. Para mayo
más 1 por junio, dividido entre 100 más 1 por julio, el último para Argentina, dividido entre 100 más 1. Cerramos todo. Hasta allí y calculamos para los países hasta Perú, ¿no? Ecuador también habría cerrado en junio los datos que tenía. Entonces simplemente calculamos hasta ahí. Y ya tenemos simplemente que calcular para 3 países. Pero introducir es bastante largo, es lo malo. A ver, voy a ver si puedo hacer esto. Voy a copiar y acá pegar para no perder tiempo. Voy a ver si funciona. Está allí, ya está. Eso. Eso es hasta julio. Creo que se puede. Para no perder tiempo. Entonces, editan, de la edición copian y pegan en la celda vacía. ¿Ya? Para no estar introduciendo uno por uno. Ahora vamos a retomar desde donde lo hemos dejado simplemente. Por meses, pero tienen que ir. ¿Ya? Si toman, pues copian de cualquier parte, de cualquier columna, pues ya va a estar mal. ¿Ya? Tiene que ser de por columna. Bueno, por país que corresponde en este caso. Cerramos por 100 menos 1. Ahí, hacia la derecha. Acá, para Perú también ya habíamos cerrado esto. ¿Sí? Ahora solo tenemos que hacer para Brasil y Bolivia. Para Bolivia, 2 más y para Brasil lo que quede. Entonces vamos a copiar. Editan, no se olviden, para no estar introduciendo uno por uno otra vez. Editan y copian. ¿Ya? Voy a copiar todo. Absolutamente todo. Enter. Editan la celda. Tiene que estar parpadeando esto de acá para pegar. Control C, control V. Y acá acá en el medio, no antes de la multiplicación, tienen que introducir nuevamente producto, signo de agrupación e introducir para julio, agosto, septiembre. Septiembre dividido entre 100 menos, pero más 1. Enter. Y nos va a salir eso y ya tenemos para Bolivia también. ¿No? Nuevamente, editan todo. Control C, editan, control V, y acá introducimos antes de la multiplicación. Paréntesis, y tomamos octubre. Dividido entre 100 más 1. Paréntesis, enter. Acá si les sale algún error de agrupación, es decir, si omitimos algún tipo de paréntesis, pues acá automáticamente Excel nos va a decir que estás confundido, estás equivocando y te va a corregir. Entonces vamos a poner sí, porque debe ser un paréntesis. Entonces cuando presionemos sí, nos va a dejar el dato ya corregido. Sí. Y acá nos los ha calculado. Calculamos para Bolivia y se van a trasladar. Entonces a Bolivia ya hemos acabado. Y el último dato para encontrar el Brasil es este, ¿no? Copiamos todo, ahora que es más larga la fórmula, nos conviene copiar. Pegamos e introducimos el último dato que corresponde a noviembre. Acá, en el último. Por paréntesis, el IPC o la inflación de octubre. Dividido entre 100 más 1, paréntesis y enter, ¿no? Y con eso habríamos calculado. Ahora ustedes pueden observar lo mismo, ¿no? Tienen que ver la misma estabilidad, o bueno, que los datos no se alejen tanto, ¿no? Por ejemplo, acá pueden observar eso.
0,83. Bueno, la primera columna es simplemente la inflación. No hay mucho que comparar en eso. A partir del segundo mes, ¿no? 2,55, 2,5, 1,1, 0,62, etcétera, ¿no? Y a partir de ese dato, pues va a ir acrecentándose el indicador de inflación acumulada, ¿no? Pero no se aleja tanto. Por ejemplo, no nos sale 20%, ¿no? ¿Por qué? Porque la inflación es bajita, ¿no? Entonces, la acumulada simplemente va a ir calculándose sobre los datos de inflación, ¿no? Por ende, es que acá no son elevados, ¿no? Solo son de un dígito. Entonces, hasta allí hemos calculado bien. Y los últimos indicadores, estos son ya más rápidos, ya porque ya también va a ser hora, nos tenemos que calcular el índice del poder adquisitivo y la pérdida del poder adquisitivo. Entonces acá dos últimos indicadores y ya con eso vamos a acabar. Acá el poder adquisitivo. También poner otro color para diferenciar. Y los siguientes serían la pérdida del poder adquisitivo. Quitar y pérdida. Ya. Ya tenemos ahí. Ahora, cuando hablamos de poder adquisitivo, pues hacemos referencia a que nos va a medir de alguna forma la capacidad económica que tiene cada individuo, ¿no? El poder adquisitivo. Nos mide la capacidad de obtener ciertos recursos eh, con que un agente económico pueda satisfacer sus necesidades, ¿ya? Considerando siempre sus ingresos, ¿ya? Entonces, cuanto mayor poder adquisitivo tenga una persona, mayor riqueza posee, ¿ya? Mayor riqueza posee. Entonces, en este caso acá, esto, acá, vamos, el índice de poder adquisitivo se lo calcula en función al índice de precios, ¿ya? Se lo calcula en función al índice de precios, es decir, vamos a calcularlo en función a estos datos. Primero copiaré la fórmula y tenemos lo siguiente. Esto voy a inmovilizar para no estar. Ahora, lo vamos a calcular en funcional y IPC. Entonces acá copiaré otra vez. Acá arriba. ¿Ya? Acá arriba ustedes pueden observar. El índice de poder adquisitivo va a ser igual a, esto lo calculamos desde el periodo que tenemos, ¿ya? Va a ser 1 sobre el indicador del nivel general de precios por 100, para expresarlo en porcentaje, ¿ya? Nos salió el 83%. Lo leemos de esa forma, ¿no? Como hacemos lo mismo para todos, vamos a calcular simplemente aplicando esa fórmula y editamos, ¿no? Y se va a calcular por mes. Hecho eso, vamos a calcular para todos los países y jalamos hacia la derecha y editamos, ¿no? Automáticamente se ha trasladado para cada país. Ay, acá qué pasa, dándole comida a Uruguay. A ver, espera. Bien. Ahora sí. Ya hemos calculado para todos esos países, ¿no? Hasta Uruguay, ¿no? Ahora vamos a calcular hasta
los meses que tenemos. Por ejemplo, Brasil tenemos para todos los meses y vamos a calcular para todos, ¿no? Según su índice de precios. Bolivia. Que voy a copiar esto. Ah, no funciona, a ver. Ah, no funciona, no se puede. Ya, bueno. Bolivia, Perú hasta acá. Voy a pintar porque no tenemos estos datos. Ah, sí. Y vamos a calcular hasta dónde tenemos, ¿no? Jalamos y se va a trasladar por mes, ¿no? Y acá podemos observar que no hay un poder adquisitivo, igual que no, que es casi constante, ¿no? ¿Por qué? Porque el índice de precios nos refleja eso, que los niveles en los precios de la canasta familiar o de los diferentes productos que conforman la canasta familiar no son tan variables mes a mes. Miren, por ejemplo, para Bolivia, 161 en enero, para febrero ha subido en un punto, se ha mantenido casi constante hasta abril y ha incrementado en mayo en casi 7 puntos o en 6 puntos, ¿no? Vuelve a bajar en otros 6 puntos y bueno, creo que es la subida más significativa que se ha dado en mayo, ¿ya? Por ende, acá nos vamos a Perú, es que como suben los precios, pues el valor del dinero en manos de las personas vale menos, ¿verdad? Porque si comprábamos, por ejemplo, el pan, digamos, en este caso, en abril era 50 centavos, pero para mayo ha subido un boliviano, entonces podemos adquirir menos, ¿no ve? Menos recursos, o sea, perdón, menos unidades de panes, ¿no? Entonces, por ende, el poder adquisitivo baja, ¿sí? Esa es la explicación. Pero por lo demás, miren, se ha mantenido constante, alrededor del 62%. La caída más significativa del poder adquisitivo se ha presentado en mayo, ¿no? Y así sucesivamente, ustedes pueden irlo analizando por periodo, y por país. ¿No? Como no sabemos la coyuntura quizá de otros países, tal vez la que más sepamos sea de Argentina, que tiene una crisis, pues pueden relacionarlo con esos índices, ¿no? Claro, con datos reales. Esto es simplemente para ejercicio, pero de alguna forma pueden ustedes igual analizar el comportamiento, ¿no? La pérdida del poder adquisitivo, pues es un indicador que lo vamos a calcular. ¿Dónde está mi foro? El índice de pérdida de poder adquisitivo, pues está en función igualmente al IPC, ¿ya? Al IPC, ¿no? Está. Y por último vamos a calcular eso y con eso terminamos. Acá está. Voy a agrandar. Y lo vamos a calcular de esa forma. Acá no, este también es un indicador comparativo. Ya es similar a la inflación, pero quizá de una forma diferente, porque ahora ustedes pueden observar que en la fórmula nos da esto. Ay, no, ¿dónde está? Acá está. Nos da lo siguiente. Ah, se ha colgado. Nos da esto, miren, uno menos el IPC. Esto no está muy bien. Acá lo voy a poner T. En el periodo T y el periodo T menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo agarramos? Nuevamente desde febrero, ¿no? Porque no tenemos de diciembre del año pasado. Vamos a agarrar acá. Introducimos uno menos IPC del año T, febrero, sobre enero. Todo eso por 100. Y tenemos el siguiente dato, ¿no? Menos 0,83. ¿Cómo es pérdida de poder adquisitivo? Bueno, este indicador es más exacto, más preciso para indicarnos cuál ha sido la pérdida, mm, bueno, pues del poder adquisitivo, de poder adquirir ciertos productos, ¿no?
este indicador nos está reflejando el valor del dinero en manos de las personas, ¿no? Entonces se ha perdido casi, se ha perdido, como este signo negativo pues nos indica pérdida, ¿ya? Entonces, directamente lo leemos. Hay una pérdida de poder adquisitivo del 83%, ¿no? El 83, ay, fue que se acordó otra vez. El 83%. Entonces, los signos negativos acá directamente nos están indicando la pérdida, ¿ya? Ay, ¿qué pasa? Se colgó. Ahora sí. Y lo calculamos por meses, lo propio, ¿ya? Entonces, como ya tenemos, bueno, voy a calcular hasta Uruguay. Como introducimos la misma fórmula para todos, pues simplemente vamos a agarrar y jalar, ¿no? Para Bolivia tenemos hasta noviembre, hasta octubre. Acá está mal, ¿no? Me lo he comido un mes. Septiembre, octubre. Solo tenemos hasta noviembre. Para Perú solo tenemos hasta julio. Para Ecuador solo hasta junio. Y pues para Uruguay hasta abril. Los demás datos no los tenemos, entonces lo voy a marcar. Ya, acá. Y ya tenemos esos datos, ¿no? Entonces otra vez voy a volver a inmovilizar para que lo veamos mejor. Ahora sí. Tenemos el indicador de inflación acumulada. Está muy oscuro. Pérdida del poder adquisitivo y poder adquisitivo, ¿ya? Acá, por ejemplo, miren, probablemente hay una mínima pérdida, ¿no? Casi no es pérdida. Entonces, cuando no es pérdida, ese indicador de pérdida del poder adquisitivo, pues va a reflejarse en términos positivos, ¿no? Cuando no hay pérdida. Este indicador mismo reconoce que no hay una pérdida y pues ha habido un aumento del valor, ¿no? Es en el caso de Bolivia para el mes de abril, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, ustedes pueden observar que hay una reducción del nivel de precios. Entonces, si hay una reducción del nivel de precios, el índice de precios, pues el indicador de pérdida de poder adquisitivo, pues va a contabilizar eso como término positivo donde nos indica que no hay una pérdida, ¿no? Sino más bien ha incrementado el valor del dinero en manos de la gente, ¿ya? Bien, pues esta, esta, esta práctica que hemos hecho hoy, yo la voy a subir en la plataforma y ustedes ahí la pueden pasar a revisar de forma más